El sol de la tarde se derramaba sobre la elegante joyería de la avenida principal de Guadalajara, creando un mosaico de luz dorada que danzaba entre las vitrinas de cristal. Julia Ramírez, una mujer de 35 años con una belleza serena y unos ojos que guardaban secretos profundos, organizaba meticulosamente una colección de anillos de compromiso. El timbre de la entrada sonó, anunciando la llegada de un cliente. Pero este no sería un día común. Cuando levantó la mirada, el mundo de Julia se detuvo. Un hombre de aproximadamente 40 años cruzaba la puerta con un andar seguro, vistiendo un traje gris oscuro que revelaba una elegancia sobria. Sus rasgos eran familiares, demasiado familiares para ser una coincidencia. Pietro, o Julio Martínez, como ahora se hacía llamar. El hombre que ella creía muerto hace 8 años estaba ahora frente a ella, tan vivo como el recuerdo que había intentado enterrar en lo más profundo de su corazón. Su rostro, ligeramente envejecido pero igualmente cautivador, mostraba una expresión que combinaba confusión y determinación. Julia sintió que la sangre se le helaba. Sus manos, acostumbradas a manipular joyas delicadas, comenzaron a temblar imperceptiblemente. Un pendiente de oro resbaló de sus dedos y cayó sobre el mostrador de cristal con un sonido cristalino que pareció romper el silencio sepulcral que se había instalado en la joyería. El hombre la miraba fijamente, como si intentara reconocerla. Sus ojos, idénticos a los que Julia recordaba de años atrás, exploraban cada detalle del rostro de la mujer. Había algo diferente en su mirada, una especie de distancia que no existía antes. La mente de Julia comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Cómo era posible? ¿Qué cruel juego del destino la confrontaba en ese preciso momento? 8 años de dolor, de luto, de reconstrucción, amenazaban con desmoronarse en un instante. Julio dio un paso hacia adelante. Julia dio un paso hacia atrás, casi instintivamente, como si un invisible campo de protección la separara de ese fantasma que regresaba del pasado. «Disculpe», pronunció él con una voz que era un eco lejano del Pietro que ella conocía, «creo que necesito un anillo». Su voz sonaba extraña, controlada, distante. Nada que ver con la pasión y la intensidad que caracterizaban al hombre del que se había enamorado años atrás. Julia luchó por mantener la compostura. Años de entrenamiento profesional le permitieron reprimir el tsunami de emociones que amenazaba con destruir su frágil equilibrio. Respiró profundamente, intentando que su voz sonara neutral. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó, sorprendiéndose de la calma que logró imprimir a sus palabras. Julio la observaba con una intensidad que la hacía sentir vulnerable. Parecía estar estudiándola, buscando algo en su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Memoria? ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Un silencio denso se instaló entre ellos. La luz de la tarde se filtraba por los grandes ventanales, creando sombras que parecían testigos mudos de este encuentro imposible. Julia sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. El hombre que había amado, por quien había llorado, a quien había dado todo, estaba de pie frente a ella. Pero no era el mismo. Algo había cambiado fundamentalmente. Y ese algo prometía desencadenar un torbellino de revelaciones que transformarían su existencia. La joyería Diamantes del Sol era más que un simple negocio para Julia Ramírez. Representaba su refugio, su fortaleza personal después de años de dolor y reconstrucción. Ubicada en el corazón de un barrio tradicional de Guadalajara, el establecimiento reflejaba su personalidad, elegante, discreto pero con un brillo interior que cautivaba a quienes lo visitaban. Julia había heredado el negocio de su padre, un reconocido joyero que le enseñó cada secreto del oficio. Sus manos, delicadas pero expertas, podían transformar metales y piedras en verdaderas obras de arte. Cada pieza que vendía llevaba una parte de su alma, una metáfora silenciosa de su propia vida, resiliente, brillante, reconstruida. Su hijo Lucas, de 9 años, era el centro de su universo. Con ojos color café oscuro idénticos a los de su padre y un cabello negro azabache, el niño era un recordatorio constante de Pietro. Cada mañana, antes de abrir la joyería, Julia lo dejaba en la escuela Benito Juárez, un colegio tradicional del centro de la ciudad. Lucas era un niño inteligente y sensible. Destacaba en la escuela, especialmente en matemáticas, un rasgo que lo hacía sentir orgulloso. Aunque no conocía la historia completa sobre su padre, intuía que algo en el pasado de su madre ocultaba un misterio.
La relación entre madre e hijo era extraordinariamente cercana. Julia había construido su vida entera alrededor de Lucas, protegiéndolo, amándolo, convirtiéndolo en su razón para seguir adelante después de la desaparición de Pietro. El barrio donde vivían, en las afueras de Guadalajara, era un lugar tranquilo. Casas de colores pasteles, calles empedradas y árboles de jacarandá que en primavera pintaban todo de un hermoso color púrpura. Un lugar donde todos se conocían, donde la comunidad funcionaba como una gran familia. La rutina de Julia era metódica. Despertaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para Lucas, lo acompañaba hasta la parada del autobús escolar y luego abría la joyería. Su hermana María, que vivía cerca, la ayudaba ocasionalmente cuando necesitaba un apoyo extra. Nadie en su entorno conocía completamente la historia de su pasado. Sabían que era viuda, que su esposo había muerto en circunstancias misteriosas años atrás. Pero los detalles permanecían ocultos, guardados con el mismo cuidado con que Julia guardaba sus joyas más preciosas. La llegada inesperada de Julio/Pietro representaba la ruptura de ese delicado equilibrio que Julia había construido con tanto esfuerzo. Un equilibrio que podía desmoronarse con la misma facilidad con que un cristal se rompe al caer. Sus pensamientos regresaban constantemente al encuentro en la joyería. ¿Cómo era posible que Pietro estuviera vivo? ¿Qué había sucedido durante esos 8 años de ausencia? Las preguntas se agolpaban en su mente como nubes antes de una tormenta. Lucas, ajeno a la tormenta que se avecinaba, seguía con su vida normal. Estudiaba, jugaba con sus amigos, soñaba con construir robots y resolver ecuaciones matemáticas complejas. Nunca imaginaba que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El encuentro con Julio había dejado a Julia en un estado de shock emocional que la consumía por dentro. Cada recuerdo de Pietro parecía cobrar vida nuevamente, mezclándose con la extraña presencia de este hombre que afirmaba ser él, pero que al mismo tiempo le resultaba completamente desconocido. Esa noche, después de dejar a Lucas en casa de su hermana María, Julia no podía dejar de pensar en los detalles del encuentro. Julio había solicitado un anillo, pero su mirada era diferente. No había en ella el brillo de reconocimiento que ella esperaba, sino una especie de distancia calculada. Su mente comenzó a reconstruir los acontecimientos. 8 años atrás, Pietro había desaparecido en circunstancias misteriosas. Un accidente de automóvil, según los informes oficiales. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero todas las pruebas indicaban su muerte. Julia había pasado años de luto, reconstruyendo su vida, criando a Lucas, intentando superar el dolor de la pérdida. Y ahora, de repente, aparecía este hombre que parecía ser Pietro, pero que se presentaba como Julio Martínez. Un nombre diferente. Una identidad aparentemente nueva. La familia Albuquerque surgió en sus pensamientos. Una poderosa familia de empresarios locales que siempre había generado rumores de negocios turbios. ¿Qué conexión podría existir entre ellos y la desaparición de Pietro? Julia sabía que necesitaba investigar, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría con Lucas? ¿Cómo explicarle la posibilidad de que su padre estuviera vivo? ¿Y si todo resultaba ser una cruel ilusión? Sus manos comenzaron a temblar mientras preparaba un té. Los recuerdos de Pietro la invadían. Su risa, su pasión, su amor incondicional. ¿Cómo era posible que ahora estuviera tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos? Eduardo Sánchez, su amigo periodista, podría ayudarla. Habían mantenido una amistad cercana desde la desaparición de Pietro, y él siempre la había apoyado en los momentos más difíciles. Tal vez él pudiera arrojar luz sobre este misterio. Al día siguiente, mientras Lucas estaba en la escuela, Julia decidió dar el primer paso. Llamaría a Eduardo y le contaría todo. Necesitaba un aliado. Alguien que la ayudara a desentrañar este enigma que amenazaba con destruir la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Lo que Julia no sabía era que su búsqueda de respuestas desataría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Cada paso que diera la acercaría más a la verdad, pero también la expondría a peligros que ni siquiera podía imaginar. El destino había decidido que era momento de revelar secretos largamente guardados. Y Julia, con su determinación inquebrantable, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Eduardo Sánchez llegó a la joyería poco después del mediodía, con su característica expresión de periodista investigador. Sus ojos oscuros escrutaban cada detalle,
consciente de que la historia de Julia podría ser la más importante de su carrera. «Cuéntame todo», pidió, sacando una pequeña libreta de apuntes. Julia le relató el encuentro con Julio, cada detalle, cada sensación extraña. Eduardo escuchaba atentamente, tomando notas y formulando mentalmente una estrategia de investigación. Lo primero que harían sería investigar el supuesto accidente de Pietro. Los archivos policiales, los registros médicos, cualquier rastro que pudiera revelar la verdad oculta. Sin que ellos lo supieran, un automóvil negro los observaba desde la distancia. Dentro, 2 hombres vestidos discretamente monitoreaban cada movimiento. Rafael Albuquerque, el patriarca de la poderosa familia, recibió un mensaje en su teléfono: «La mujer está investigando». Su expresión se endureció. No podía permitir que nadie removiera los secretos que tanto trabajo les había costado mantener ocultos. La investigación de Eduardo reveló los primeros indicios perturbadores. El informe del accidente presentaba inconsistencias. Las firmas en algunos documentos parecían manipuladas. Y un detalle llamó particularmente su atención: un pago millonario de los Albuquerque justo después de la desaparición de Pietro. «Algo no está bien», murmuró Eduardo. Julia sentía que cada revelación la acercaba y alejaba simultáneamente de la verdad. ¿Quién era realmente Julio Martínez? ¿Por qué no la reconocía completamente? Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Eduardo, escucharon un ruido extraño en el exterior. Un vidrio se rompió. Un sobre cayó por la ventana. Contenía una única fotografía de Lucas saliendo de su escuela, con una nota manuscrita: «Deja de investigar si quieres que tu hijo esté seguro». El mensaje era claro: alguien no quería que siguieran buscando respuestas. Eduardo palideció. Julia sintió que el mundo se desmoronaba. Las amenazas habían cruzado una línea que jamás debieron atravesar. «Tenemos que proteger a Lucas», dijo Julia con determinación. La investigación se había transformado en una carrera contra el tiempo. Cada paso que daban los acercaba más al peligro, pero también más cerca de desentrañar el misterio que los envolvía. Los Albuquerque no estaban dispuestos a permitir que nadie descubriera sus secretos. Y Julia estaba dispuesta a todo por conocer la verdad sobre Pietro. El juego del gato y el ratón acababa de comenzar. La amenaza contra Lucas había transformado profundamente a Julia. Sus noches se tornaron en un laberinto de emociones contradictorias: miedo, rabia, determinación y un amor maternal que superaba cualquier obstáculo. Cada vez que miraba a su hijo, veía los ojos de Pietro. Lucas era el reflejo vivo de un amor que parecía desafiar incluso la muerte. El niño, sin embargo, percibía la tensión de su madre. Sus preguntas se volvían más frecuentes, más directas. «Mamá, ¿por qué estás tan preocupada?», preguntaba con una inocencia que desgarraba el corazón de Julia. Eduardo observaba esa dinámica con una mezcla de admiración y dolor. La conexión entre madre e hijo era tan intensa que parecían una sola persona. Cualquier amenaza contra Lucas sería como un golpe directo al corazón de Julia. Las noches se convirtieron en un ritual de protección. Julia revisaba cada rincón de su casa, verificaba las cerraduras, instaló un sistema de seguridad. Sus manos, antes delicadas para manipular joyas, ahora temblaban de una mezcla de miedo y rabia. Lucas comenzó a notar los cambios. Su madre, siempre serena, ahora parecía una leona protegiendo a su cachorro. Abrazos más largos, miradas más intensas, una presencia constante que antes no existía. «Estoy aquí, mi amor», le repetía Julia cada noche, como un mantra de protección. El verdadero tormento interno de Julia era la figura de Julio/Pietro. ¿Cómo podía ser posible que el hombre que amaba estuviera tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos? La memoria de su amor se mezclaba con la incertidumbre del presente. En momentos de soledad, Julia lloraba. No por debilidad, sino por la frustración de un amor interrumpido, de una vida que le fue arrancada sin explicación. Sus lágrimas eran un océano de emociones contenidas durante años. Eduardo se había convertido en más que un amigo. Era su apoyo, su conexión con la cordura en medio del caos. Cada tarde, después de que Lucas se dormía, compartían café y teorías. Pero más allá de la investigación, había una profunda conexión emocional. Lucas, ajeno a la tormenta que lo rodeaba, seguía siendo un niño brillante. Sus dibujos, sus sueños de construir robots, su amor por las matemáticas,
eran un recordatorio de que la vida continuaba. Para él, la amenaza era algo abstracto, casi irreal. La familia Albuquerque representaba más que un obstáculo. Eran el símbolo de todo lo que Julia había perdido. Poder, secretos, una verdad oculta que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Cada noche, antes de dormir, Julia abrazaba a Lucas. En ese momento, el mundo se reducía a ellos dos. Madre e hijo. Supervivientes. Guerreros silenciosos contra un destino que parecía empeñado en separarlos. Estoy aquí, se repetía a sí misma. Siempre estaré aquí. Eduardo llegó temprano aquella mañana a la joyería, con un sobremanila que parecía guardar secretos antiguos. Sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento, consciente de que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo. Encontré algo, dijo sin preámbulos. Dentro del sobre había documentos antiguos que narraban una historia completamente diferente sobre Pietro. Antes de su desaparición, trabajaba en un proyecto confidencial para una empresa de tecnología en Guadalajara. Los documentos revelaban que Pietro no era solo un ingeniero común. Sus investigaciones estaban relacionadas con sistemas de seguridad digital para grandes corporaciones. Pero algo en su trabajo lo había puesto en el punto de mira de personas poderosas. Una fotografía antigua llamó la atención de Julia. Pietro aparecía junto a un grupo de investigadores, pero uno de ellos había sido cuidadosamente borrado. Un detalle que despertó la sospecha de Eduardo. «Mira esto», señaló el periodista. Pietro estaba investigando algo que alguien no quería que se supiera. Los registros mostraban comunicaciones extrañas. Correos electrónicos cifrados, reuniones secretas, movimientos de dinero que no cuadraban. Todo indicaba que Pietro había descubierto algo comprometedor dentro de la empresa donde trabajaba. Julia sentía que cada revelación la acercaba más a la verdad sobre la desaparición de su esposo. Sus manos temblaban mientras revisaba los documentos, buscando alguna pista que explicara el misterio. Un nombre apareció entre los papeles: Rodrigo Albuquerque, hermano del patriarca de la familia. Su firma estaba en varios documentos relacionados con el proyecto de Pietro. «Esto no es una coincidencia», murmuró Eduardo. La conexión entre Pietro y los Albuquerque era más profunda de lo que habían imaginado. No era solo un accidente, sino algo premeditado. Un plan elaborado que involucraba secretos corporativos y posiblemente algo más oscuro. Lucas, ajeno a la investigación, jugaba en un rincón de la joyería. Sus ojos brillantes y su inocencia contrastaban con la tensión que envolvía a los adultos. Para él, su padre seguía siendo un héroe desconocido, un recuerdo difuso. Julia miraba a su hijo y sentía que cada revelación lo acercaba más a conocer la verdad sobre su padre. Un padre que había sido mucho más de lo que ella conocía. Los documentos sugerían que Pietro había sido parte de un grupo de investigadores que descubrieron irregularidades financieras significativas. Su trabajo podría haber expuesto operaciones ilegales de empresas poderosas. Alguien quería silenciarlo, reflexionó Eduardo. La verdad comenzaba a tomar forma. Pero cada respuesta generaba nuevas preguntas. ¿Qué había sucedido realmente con Pietro? ¿Por qué lo habían hecho desaparecer? Julia sentía que estaban al borde de descubrir un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. La determinación en su corazón crecía, impulsada por el amor que sentía por Lucas y la necesidad de desentrañar el misterio que había oscurecido su vida durante tanto tiempo. Con cada documento que revisaban, se acercaban más a la verdad, pero también a un peligro que podría amenazar todo lo que habían construido. La investigación de Eduardo había dejado al descubierto una red de secretos más compleja de lo que Julia imaginaba. Cada documento, cada conversación, cada pista los acercaba a la verdad sobre Pietro. Rodrigo Albuquerque no era solo un empresario influyente. Los archivos revelaban su participación en un elaborado sistema de lavado de dinero que involucraba empresas tecnológicas y contactos internacionales. Pietro había sido una pieza incómoda en ese engranaje. Él sabía demasiado, murmuró Eduardo revisando los documentos. Julia comprendía ahora por qué su esposo había desaparecido. No había sido un accidente, sino una eliminación calculada. Los Albuquerque no permitirían que nadie amenazara sus operaciones. Julio Martínez comenzaba a tomar forma como una pieza clave del rompecabezas. ¿Era realmente Pietro? ¿Un sobreviviente? ¿O alguien enviado para vigilarla? Las piezas comenzaban a encajar.
Pietro había descubierto información comprometedora sobre lavado de dinero internacional. Su trabajo como ingeniero le permitía rastrear transferencias electrónicas que expondrían a la familia Albuquerque. Lucas jugaba ajeno al drama, dibujando robots en un rincón de la joyería. Su inocencia contrastaba con la oscuridad que rodeaba la historia familiar. Julia lo miraba y sentía una mezcla de amor y desesperación. Su hijo era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Un detalle llamó la atención de Julia: una transferencia bancaria días antes de la desaparición de Pietro. Una cuenta en las Islas Caimán con un monto significativo. ¿Un soborno? ¿Un pago por silencio? La idea de que su esposo pudiera haber estado involucrado en algo tan peligroso la llenaba de angustia. Eduardo sabía que estaban cerca de la verdad. Cada revelación los acercaba más al núcleo del misterio. La pregunta que flotaba en el ambiente era simple pero demoledora: ¿qué había sucedido realmente con Pietro? Julia sintió que el aire se volvía denso. La posibilidad de que su esposo hubiera estado en peligro, de que su desaparición hubiera sido parte de un plan más grande, la llenaba de una determinación feroz. No podía permitir que el legado de Pietro, su amor y su sacrificio, se perdieran en la oscuridad. Necesitamos más información sobre esa transferencia, dijo Julia, su voz firme. Debemos averiguar a quién pertenece esa cuenta y qué relación tiene con los Albuquerque. Eduardo asintió, su mirada reflejando la misma determinación. Vamos a descubrirlo. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. Mientras Lucas seguía dibujando, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Julia y Eduardo se sumergieron en la investigación, conscientes de que cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también a un peligro inminente. La red de secretos se iba desenredando, y con cada hilo que tiraban, la historia de Pietro se hacía más clara, pero también más aterradora. El día que todo cambió llegó sin avisar. Una llamada inesperada de Julio Martínez alteraría para siempre la vida de Julia y Lucas. «Necesito hablar contigo», dijo la voz al teléfono. El encuentro sería en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. Julia llevaba consigo todos los documentos que Eduardo había recopilado. La verdad estaba más cerca que nunca. Julio la esperaba en un pequeño café cerca del centro de Guadalajara. Su mirada era diferente. Ya no había distancia, sino una vulnerabilidad que Julia reconoció inmediatamente. «Soy Pietro», dijo sin rodeos. «Pero no soy el mismo que conociste». La historia era más compleja de lo que imaginaban. Pietro había descubierto un sistema de corrupción dentro de la empresa donde trabajaba. Los Albuquerque lo habían amenazado. Tenía dos opciones: desaparecer o morir. Eligió desaparecer para proteger a su familia. «Cada día que estuve lejos fue un infierno», confesó. Pero era la única manera de mantenerlos a salvo. Lucas, que había sido llevado por María, representaba la conexión más pura con su pasado. Un hijo que no conocía completamente, pero que llevaba su sangre. La revelación final llegó como un tsunami emocional. Los documentos que Eduardo había encontrado no solo exponían a los Albuquerque, sino que destapaban una red internacional de lavado de dinero que involucraba a políticos y empresarios. Pietro había sido parte de un grupo secreto que recopilaba pruebas. Su desaparición no fue una muerte, sino una estrategia de supervivencia. Julia lloró. No de tristeza, sino de una mezcla de rabia, amor y liberación. Años de incertidumbre encontraban finalmente respuesta. «Ahora podemos estar juntos», dijo Pietro. Pero la historia no terminaba allí. Las pruebas que habían recopilado cambiarían para siempre el panorama político de Guadalajara. La magnitud de lo que habían descubierto era abrumadora, y Julia sabía que debían actuar con cautela. Lucas los observaba, sintiendo que algo importante sucedía. Un reencuentro que transformaría sus vidas para siempre. La conexión entre madre, hijo y padre se sentía más fuerte que nunca, pero también había un peso en el aire. La lucha no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Julia, su voz temblando con la mezcla de esperanza y temor. «Debemos llevar esto a la justicia», respondió Pietro, su mirada firme. «No solo por nosotros, sino por todos los que han sido afectados por esta corrupción». Julia asintió, sintiendo que el camino por delante sería difícil, pero ya no estaba sola. Tenía a Pietro de vuelta, y juntos lucharían por la verdad. La vida que habían imaginado, aunque llena de desafíos, comenzaba a tomar forma.
Mientras el café se llenaba de murmullos y el aroma del café recién hecho, Julia sintió que, por primera vez en años, había una luz al final del túnel. La familia que había perdido estaba de vuelta, y con ella, la esperanza de un futuro diferente. No olvides suscribirte al canal. Dale like al video si te ha gustado. Déjanos un comentario sobre qué parte te impactó más.